Ok, nosotros somos el equipo uno. Buenas tardes, maestro, compañeros. Este equipo lo conforma mi compañera Anayetsin Álvarez, Sherlyn López, Maxim Rico, mi compañero Manuel Valdés y un servidor, David Guerrero. Como les comentaba, nosotros vamos a hablar de México Bárbaro. Es un libro un poco fuerte, narra ese otro enfoque que tiene la revolución. Es un libro que habla de crueldad y de datos un poco crueles, de cierto modo. Entonces, le voy a pedir a mi compañera Shirley que nos hable de la introducción y los primeros capítulos. Bueno, para comenzar con la introducción, el periodista J. Kenneth Turner es autor de este libro, México Bárbaro, y aquí expresa, bueno, es un libro en donde expone las situaciones esclavistas durante el mandato de Porfirio Díaz. Eh, Él mismo presenció todo esto haciendo un viaje a México y fue donde realizó algunos reportajes e investigaciones. Para que el periodista J. Kenneth Turner se decidiera a venir a México y escribir sus reportajes, fue decisiva la información que le proporcionaron los integrantes de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, quienes al momento de las entrevistas que les hizo se encontraban presos en una penitenciaría norteamericana, y fue precisamente esa información brindada por los magonistas relativa a las condiciones de esclavitud en que se encontraban decenas de miles de mexicanos, lo que incitara a J. Kenneth Turner para venir a México y investigar la situación personalmente. Es un libro donde vamos a conocer todos estos actos de esclavitud que se hicieron durante el mandato de Porfirio Díaz, donde él de cierta forma desnudó, bueno, así él lo presenta, todo lo que se hacía durante este tiempo, aun cuando ya habían sucedido guerras para buscar una independencia en México, y donde en esa visión norteamericana ellos pensaban que en México pues ya no había este tipo de situaciones, y pues se encontraron con, más bien el autor se encontró con todo lo contrario. La siguiente, por favor. Bueno, para comenzar con el capítulo 1, aquí el autor comienza a hacer una comparación política con Estados Unidos y pues da a conocer cómo es que veían los norteamericanos a México durante el Porfiriato, pues creyendo que era un México libre después de todas las guerras y batallas anteriores que los mexicanos tuvieron que hacer y pasar para buscar su libertad e independencia, también encontrar paz en donde se incluía cada uno de los habitantes. Cuando el autor realiza su viaje a México, se encuentra con que nada de esto era verdad, por lo que hace mención a lo siguiente: yo encontré que México no era ninguna de esas cosas. Descubrí que el verdadero México no era ninguna de estas cosas. Descubrí que el verdadero México es un país con una constitución y leyes escritas tan justas en general y democráticas como las nuestras, pero donde ni la constitución ni las leyes se cumplen. Posteriormente habla de la no libertad y de la corrupción de los políticos, haciendo en sí una introducción y un preámbulo a lo que encontraría al llegar a México. También en su viaje a Yucatán visita las haciendas y enequenes, donde los dueños en su mayoría eran políticos. Es aquí donde comienza a ser testigo del trato y el engaño que recibían los esclavos, que eran indios mayas y yaquis, donde eran obligados a trabajar y eran encerrados en jaulas para que no se escaparan. Incluso tenían todos los datos de estos esclavos, porque si en algún caso ellos se llegaban a escapar, pues los encontraban y pues eran maltratados, y podría ser que eran asesinados o golpeados. Eh, Estas personas eran sacados de sus tierras y llevados a estos lugares por el gobierno. También comienza a narrar algunos testimonios, y de hecho también él los presenció, entre los esclavos u obreros, que así les llamaban a los ricos, bueno, los ricos hacendados así les llamaban a los esclavos, para tapar pues realmente lo que eran. Había no solamente yaquis o indígenas mayas, también había chinos o de raza negra,
y otras etnias, pero quienes más predominaban eran los yaquis y los indios mayas. Los indios mayas habían sido exiliados de sus tierras, donde ahora estaban estas haciendas y donde pues antes ellos vivían, donde era territorio de todos estos indios mayas y ahora pertenecían a todos estos políticos esclavistas. El autor menciona lo siguiente: esclavitud quiere decir propiedad sobre el cuerpo de un hombre, tan absoluta que éste puede ser transferido a otro, propiedad que da al poseedor derecho de aprovechar lo que produzca ese cuerpo, matarlo de hambre, castigarlo a voluntad, asesinarlo impunemente. Eh, los castigos hacia los esclavos pues eran bastante horribles, solo comían una vez al día y no muy bien, eran levantados desde madrugada a trabajar, o sea que trabajaban todo el día, incluso en la noche, y si alguno cometía un error era azotado. Eh, hacían un tipo de práctica que se llamaba limpia o algo así, que pues consistía en azotarlos muy cruelmente. Trabajaban, bueno, eran golpeados de forma horrible y no había pues ninguna paga para ellos. Muchos eran deudores y su forma de pagar era trabajando para estos hacendados y esta era una deuda con límite indefinido. Los mismos hacendados los hacían endeudarse y todos eran esclavos, hombres, mujeres y niños. En un momento se hizo una comparación con los esclavos de Siberia, pero el autor no podría hacer tal comparación porque para los castigos de los esclavos que habían en México en pleno siglo XX eran mucho peores para él. Si el esclavo, bueno, menciona lo siguiente, que dice que si el esclavo deja 31 o 29, se la azota. Esto hace referencia al trabajo que hacían en los enequenes. Se la azota, si no llega a cortar 2000, se la azota, si no recorta bien la orilla de las hojas, se la azota, si llega tarde a la revista, se la azota. Se la azota por cualquier otra falta que alguno de los jefes imagina que ha descubierto en su carácter o en su aspecto. Siberia, a mi parecer, Siberia es un asilo de huérfanos comparada con Yucatán. Y bueno, en este capítulo narra cómo es que los esclavos vivían y también la forma en que eran vendidos y de hecho al mismo le ofrecían ciertos esclavos y le hacían la oferta para que los comprara. Siguiente, por favor. Bueno, en este capítulo ya se habla un poco sobre el origen del conflicto de los yaquis con el gobierno y el porqué de su rebelión. También se menciona cómo los yaquis de Sonora eran exiliados de sus tierras para ser mandados a Yucatán, donde estaban estas haciendas y en Nequenes. Los yaquis eran considerados pues los mejores trabajadores, fuertes, resistentes y confiables para las familias a las que ellos trabajaban. A los dueños de los ferrocarriles pues les molestaba que fueran exiliados para llevarlos a Yucatán. Eh, Anteriormente los yaquis y los españoles presentaron conflictos que duró casi 250 años y después llegaron a sostener la paz y se les cedieron una parte del territorio con títulos de propiedad y fueron respetados por 150 años por los jefes y gobernantes de México hasta que llegó el mandato de Porfirio Díaz. Los yaquis fueron incitados a la guerra y los políticos querían las ricas tierras que poseían los yaquis y querían exiliarlos de estas. La orden de que los yaquis fueran deportados fue orden de Porfirio Díaz. Al gobierno se le señala como culpable de las más horribles atrocidades. Santa de Córdoba, escritor mexicano, cita dos casos. El 17 de mayo de 1892, el general Otero del ejército mexicano ordenó aprender a los yaquis, hombres, mujeres y niños que había en la ciudad de Navajoa y colgó a tantos que se agotaron las cuerdas disponibles, siendo necesario usar cada una de ellas 5 o 6 veces. El otro caso, un coronel del ejército, Antonio Rincón, en julio de 1892, tomó prisioneros a 200 yaquis, hombres y mujeres y niños, y los embarcó en el cañonero. El demócrata echándoles después el agua entre la desembocadura del río Yaqui y el puerto de Guaymas, pereciendo todos ellos. Todos los soldados que mataban eran recompensados monetariamente.
Y todas estas muertes las tapaban con que era suicidio y que inclusive los yaquis pedían el suicidio, o sea, que los mataran o que los dejaran suicidarse y pues esto no era verdad. Los soldados eran recompensados y mataban a estos yaquis y pues la razón para matar, los beneficios que les traían ellos traer o deportar yaquis era pues que les pagaban por matarlos y que las tierras que ellos dejaban, los animales, todo lo que ellos, todo lo que ellos poseían, pues era para ellos y para el gobierno. La siguiente, por favor. Bueno, ya aquí el autor ya se adentra en el viaje de los yaquis rumbo a Yucatán, donde es testigo de las muchas familias que eran separadas y también que se llevaban a cualquier persona sin importar quién fuera, solo por ir caminando eran reclutados y muchas de estas personas trabajaban para familias que llevaban años trabajando para ayudarles en el campo y estas familias suplicaban porque no se los llevaran, pero pues no, nunca, nunca los dejaron, siempre, aunque no fueran yaquis, no fueran, pues fuera cualquier persona, los deportaban. Bueno, aquí el autor también cuenta que muchas personas morían en el camino, incluyendo bebés, y las madres eran separadas de sus hijos y en el camino les daban otros hijos de otras mujeres y al final también se los quitaban o morían. Eh, de hecho, uno de los testimonios cuenta de una persona, de una mujer que murió en el camino, en el tren, y ellos iban en el tren, y tuvieron que bajar a enterrarla junto al camino, porque o las tiraban los cuerpos, entonces es algo muy, muy fuerte, muy, muy horrible. También presenció cómo muchos niños quedaron huérfanos y muchas mujeres quedaron viudas. Ya cuando llegaron a Yucatán, lo primero que él pudo presenciar fue cómo un yaqui fue apaleado en una hacienda solo por no haber cumplido con la cantidad de trabajo del día. Eso es todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar del capítulo 4, que se titula Los esclavos contratados de Valle Nacional. En este capítulo nos habla de cómo el Valle Nacional, los esclavos morían en un lapso de 7 u 8 meses, más de 15,000 esclavos nuevos cada año, de los cuales solo el 5% sobrevivían, pero los dejaban morir de tan mal estado en el que se encontraban, o los dejaban ir, pero estas personas ya padecían cadáveres, avanzaban poco camino y morían. Nunca regresaban a su lugar de origen. Este testimonio los daban los mismos propietarios de los esclavos, no los dejaban a menos que estuvieran muriendo. Por la ubicación del Valle Nacional era difícil escapar, ya que se encuentra rodeado de montañas y para salir era necesario cruzar un río que tenía fuertes corrientes. Ninguna persona va al Valle Nacional por su propia voluntad o a menos que tenga negocios ahí. No llamaban a los esclavos, sino trabajadores por contrato. Los hacendados los compraban por cierta suma de dinero, y los alimentaban o los mataban de hambre a su antojo, los golpeaban y humillaban, además de que tenían vigilados día y noche por guardias armados. ¿Cómo los llevaban al Valle Nacional? Había 3 formas de llevarlos al valle. Eh, una era bajo engaños, ya que los mentían sobre llevarlos a otro lugar. Al final incumplían su contrato llevándolos al Valle Nacional. Otro método era que los jefes políticos, los funcionarios públicos, los mandaban allí en vez de a la cárcel. O sea, eran criminales, pero en vez de mandarlos a la cárcel, los mandaban ahí a cambio de un pago. Por eso intentaban arrestar pues a casi a cualquier persona. El precio de su venta era entre 45 y 50 pesos. Eh, También existían los enganchadores, los cuales atraían a la gente anunciando un trabajo para cualquier lado del sur de México, con un gran sueldo, vivienda y buenas jornadas de trabajo. Se les hacía firmar un contrato de seis meses a un año y para afianzar el contrato se les daban $5 de adelanto. Les daban tiempo de gastarlo para que pues quedaran en deuda y no habría forma de zafarse del contrato cuando descubrieran la trampa. Este,
La quinta, también había otra forma que, que era secuestro, así, literalmente el secuestro. Los robaban de afuera de las cantinas, ya fueran hombres, mujeres, los robaban borrachos y ya cuando despertaban estaban en el Valle Nacional. La quinta parte de los esclavos del Valle Nacional eran mujeres y la tercera parte eran niños menores de 15 años. Estos trabajaban en los campos con los hombres y las mujeres trabajaban en el campo y haciendo labores domésticos. Cuando eran muy bonitas, su amo las tomaba para estar con ellos. Eh, También en el libro nos habla de que todos mueren muy pronto, ya que los azotaban y eso ayudaba, les hacían pasar hambre y eso también ayudaba, mueren en un lapso de 1 mes a 1 año. La mayor mortalidad ocurre entre el sexto y el octavo mes. Los esclavistas del Valle Nacional habían descubierto que era más barato comprar un esclavo en 45 pesos, hacerlo morir de fatiga y de hambre en 7 u 8 meses y gastar otros 45 pesos en uno nuevo, que darle al primer esclavo mejor alimentación y no hacerlo trabajar tanto, así prolongar su vida y sus horas de trabajo bajaran, pero preferían pues cansarlos hasta la muerte. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En el capítulo 5 se titula El Valle de la Muerte. En este capítulo nos habla sobre cómo fue la experiencia más a fondo del autor, de cómo este, de cómo vivió el conseguir toda esta información, ya que él viajó pues, al Valle de la Muerte para conseguir toda la información. Nos habla acerca de la cantidad de esclavos que existían en la República Mexicana, de la participación del gobierno en esta esclavitud, aproximadamente el 80%, mientras que el 20% restante estaba integrado por trabajadores libres, quienes vivían una existencia precaria en su esfuerzo por esquivar la red de enganchadores, cuya vida era sumamente difícil, casi igual a la de un esclavo. Las condiciones secundarias de la esclavitud varían en diferentes lugares, aunque el sistema general en todas partes del mismo. Servicio en contra de su voluntad del trabajador, ausencia de jornadas, escasez alimenticia y azotes. La esclavitud por deudas y por contrato es un sistema de trabajo que prevalece en todo el sur de México. Las deudas son transmitidas de padres a hijos a través de generaciones. No reciben un solo centavo en efectivo, sino que les pagaban con vales y ellos debían comprar en las tiendas que había en las haciendas con un costo bastante elevado. Sus condiciones de vida eran realmente deplorables. Según el libro, Antonio Plan probablemente fue el monstruo humano principal del valle, ya que era el gerente general de Balsa de Hermanos y por lo tanto vigilaba el movimiento de 12 grandes haciendas. El movimiento anual de esclavos era de 15,000 y Plan aseguraba que aunque mataran a los trabajadores, las autoridades no intervendrían. Félix Díaz, pariente del presidente Díaz y enganchador por excelencia, es claro ejemplo de que las autoridades están profundamente involucradas en el manejo y venta de esclavos, la explotación y asesinato de gran mayoría de la población mexicana. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? En el capítulo 6 se llama Los peones del campo y los pobres de la ciudad. La deuda real o imaginaria en el anexo que ata a un peón a un amo. Las deudas son transmitidas de generación en generación, aunque la Constitución no reconoce el derecho del acreedor para apoderarse y retener al deudor físicamente. Probablemente más de 5 millones de personas, o sea, 1/3 de la población, viven en este estado de peonaje. No menos del 80% de todos los trabajadores de las haciendas y plantaciones de México o son esclavos o están sujetos a la tierra como peones. El otro 20% integran a los considerados trabajadores libres, quien viven una existencia precaria. En su esfuerzo por esquivar la red de enganchadores, los 750,000 esclavos y los 5 millones de peones no monopolizan la miseria económica de México. Esta se extiende a toda clase de personas que trabajan. Hay 150,000 trabajadores de minas y funciones. Hay 30,000 operadores de fábricas de algodón. Hay 250,000 sirvientes domésticos.
Hay 40,000 soldados de línea y 2,000 de policías en la Ciudad de México. Todos aquellos reciben un sueldo miserable por sus jornadas. Por lo que refiere al vestido y la habitación, el mexicano ordinario vive en tales condiciones de vida que no se ve en ninguna ciudad que merezca el nombre de civilizada. Por lo menos 25,000 personas pasan las noches en mesones o albergues tan miserables que solo las peores cárceles o dormitorios de los esclavos. Más de 200,000 personas de la capital duermen en las piedras. México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Es un país rico en recursos y no está sobrepoblado. No hay razón natural ni geográfica para que su pueblo no sea próspero y feliz, pero es un pueblo muerto de hambre, una nación postrada en la miseria. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? El capítulo 7, el sistema de días. La esclavitud y el peonaje en México, la pobreza y la ignorancia, la postración general del pueblo se deben al sistema general de Porfirio Díaz. En tiempos de los españoles, el peón tenía por lo menos su pequeña parcela y su humilde choza, pero con Díaz no tiene nada. El general Porfirio Díaz inició una serie de revoluciones para dominar los poderes gubernamentales del país. Díaz es un gobernante en contra de voluntad del pueblo. Mediante la fuerza militar y la policía controló las elecciones, la prensa y la libertad de la palabra, e hizo del gobierno popular una farsa. Mediante la distribución de puentes públicos entre sus generales, dándoles rienda suelta para que robaran desenfrenadamente, aseguró el dominio del ejército. Mediante combinaciones políticas con dignatarios de alta estimación de la Iglesia Católica y permitiendo que se dijera en voz baja que éste recuperaría su antigua fuerza. Ganó el silencio y apoyo del clero y el papa. Mediante promesas de pagar la deuda total extranjera, e inició a la vez una campaña para otorgar concesiones y favores a los ciudadanos extranjeros, especialmente estadounidenses. Hizo la paz con el resto del mundo, creó una maquinaria cuyo lubricante ha sido carne y sangre del pueblo. El botín más grande que enriqueció a Díaz y su familia fue el robo de tierras del pueblo. Ha sido el primer paso directo para someter al pueblo mexicano a la servidumbre como esclavos. Sus tierras están a manos de miembros de la maquinaria gubernamental, entre ellos extranjeros y muchos católicos. Uno de los principales métodos para despojar de sus tierras al pueblo ha sido la expedición de la Ley de Registro de Propiedad patrocinado por Díaz, la cual permitió a cualquier persona reclamar terreno cuyo poseedor no pudiera presentar el título registrado. De tal manera, gobernadores de distintos estados, vicepresidentes, jefes militares y familiares de Díaz se apoderaron del patrimonio del pueblo. En resumen, por medio de cuidadoso reparto de los puestos públicos, de los contratados y de los privilegiados, especialmente de diversa índole, Díaz ha conquistado a los hombres y a los intereses más poderosos para formar parte clave de su sistema. Y eso sería todo de mi parte. Ok. Bueno, en el capítulo 8 se siguen narrando estos actos de crueldad por parte del ejército de Díaz, así como de persecución, de desaparición de personas que pues estaban en contra del presidente. En 1876 recordemos que ocupó con su fuerza la capital mexicana y se declaró a sí mismo presidente provisional. Pues poco después convocó a una supuesta elección y se declaró a sí mismo como presidente constitucional. Desde entonces, Díaz se ha establecido más de 8 veces como presidente y nunca ha tenido opositores en alguna urna electoral, ¿no? En contexto, me gustaría decirles que el presidente, el gobernador y el jefe político son 3 clases de funcionarios que representan todo el poder. Y en México el único poder es el ejecutivo. Los otros 2 poderes solo figuran de nombre y no existe en el país las elecciones populares. Díaz mantiene el grueso del ejército concentrado cerca de los grandes centros de población para reprimir cualquier intento de levantarse en armas. Llama a filas
a los trabajadores que se atreven a declararse en huelga, a los periodistas que critican el gobierno y a los agricultores que se resisten a pagar impuestos exorbitantes y en cualquiera otros ciudadanos que ofrezcan posibilidades de poder pagar su libertad. En cuanto al ejército, los hombres son más prisioneros que soldados. La paga y la alimentación es infame y ningún soldado pasa fuera de la vista de un oficial. La proporción estima de soldados forzados era de 98%. Eh, También nos habla sobre algunas de las más crueles cárceles, de las cuales la principal es Belén, la que pueden ver en la imagen. Belén es el antiguo convento con capacidad de 500 prisioneros, pero en realidad hay más de 5,000 personas que reciben muy mala alimentación y pueden contraer tuberculosis o, bueno, tifoidea. La penitenciaría es una cárcel que se encuentra en unas condiciones, en buenas condiciones porque fue hecha para exhibirse. Sin embargo, pues vemos bastantes actos de crueldad en la misma. San Juan de Ulúa es una prisión política para políticos sospechosos. A ningún político se le permite comunicarse con nadie y una vez que cruzan el puerto de Veracruz en una pequeña bote, desaparecen dentro de los muros grises. Entonces, básicamente, eso fue lo que pasó dentro de las cárceles. Luego, la destrucción de los partidos de oposición. El ejército, los rurales y la policía ordinaria, la policía secreta, se dedican en un 80% a la supresión de los movimientos democráticos populares. Eh, Aquí podemos ver que el Partido Liberal intentó dos revoluciones que terminaron fracasando por diversos factores. Primero, por la eficacia del gobierno para colocar espías entre los revolucionarios, y segundo, por los severos métodos aplicados en la represión, y tercero, por la participación efectiva del gobierno de los Estados Unidos, puesto que las revueltas tenían que ser dirigidas desde el alto norteamericano. Eh, la principal rebelión podría decirse que fue la de 1908, y fue conocida como la Rebelión de las Vacas, el cual se piensa fue un precursor de la Revolución Mexicana. Los liberales dijeron tener 46 grupos militares listos para levantarse en México, pero resultó que toda la lucha la hicieron los refugiados mexicanos que cruzaron la frontera. Y el gobierno mexicano pues conocía sus planes y arrestó a los miembros del grupo antes de la hora fijada. Luego, podemos ver que a finales de 1876, como ya les había comentado, Díaz se adueñó del país por la fuerza y se proclamó presidente por unanimidad. En 1880 se dio el gobierno a su amigo Manuel González, quien reinstaló a Díaz en 1884. Después Díaz pues, fue reelegido cada 4 años por unanimidad, durante 20 años hasta 1904. En el periodo presidencial se alargó a 6 años y por séptima vez fue elegido por unanimidad. Finalmente, pues el 10 de julio de 1910 resultó elegido presidente por octava vez. Ya vemos que aquí estaba la presencia de Madero como candidato y fue presidente Díaz porque Madero fue encarcelado, pero en cuanto salió, pues siguió pronunciando discursos con la misma táctica de criticar ligeramente al gobierno y de no alimentar alteraciones de la paz. Y bueno, en el capítulo 11 trata sobre las 4 huelgas que empezamos por Río Blanco, en Veracruz, que esta se dio gracias a que las condiciones en las que estaban no eran muy favorables para ellos. Y en Puebla se llevó a cabo una, pero fue un fracaso. Y fue lo que impulsó a los de Río Blanco para poder tomar la huelga. Y a todos, primero no le hicieron caso, lo tomaron sin importancia. Al pasar los días, ya tomó un impacto porque ni los trabajadores dejaron de trabajar, todo se paró y lo que hizo el dueño fue llamar a Díaz y para que mandara tropas y pues inició una cacería porque los trabajadores quemaron una tienda
y fue como el boom, y inició la que sería para ir matando a diestra y siniestra, y, y muchos escaparon hay un cerro, muchos escaparon hacia allá, algunos lograron escapar y otros no, y los que lograron capturar y matar, eh, para ocultarlo, sus cadáveres se aventaron al mar, como el autor nos dice que tal cual fue alimento para tiburones, los cuerpos. Y bueno, la, la siguiente que nos habla es la de Tizapán, que aquí ya vemos más la crueldad que había en esa época, porque había ahí muchas personas se morían de hambre, estaban en condiciones muy, 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 muy pobres, y lo que le dijeron a él fue de que preferían mejor morir de hambre a volver a trabajar. Y en esa no tampoco se logran nada. Solo el Río Blanco eso se logró. Y en Cananea, fue en Sonora. Aquí la, la propia como empresa tenía sus guardias o su policía. Y como eran en Estados Unidos, tenía tanto trabajadores de México como de Estados Unidos. Y al, al momento de que se inició la huelga, fue porque ellos querían un aumento de sueldo de solo 5 centavos, pero el presidente de la empresa no quiso, no les hizo caso. Y lo que hicieron fue lo mismo, dejaron de trabajar y, y los mataron igual. Y en el capítulo en el que sigue, por favor, en el capítulo 12, aquí habla sobre las críticas que le llegaron al autor por publicar sus artículos, y nos menciona un libro que se llama El Egipto Americano, que también nos describe la crueldad que vivieron los esclavos, que él ya, como anteriormente nos habían dicho que hubo esclavos, el señor que ven ahí, que se llama George C. Gould, este lo defendió a capa y espada, porque él dice que no, que México no era nada, nada de eso, de que muchas personas ya vivían en México por lo bien que estaba, tanto económicamente como social. Y el Herald es un periódico que igual lo criticaba mucho. La que sigue, por favor. En el capítulo 13 vemos que se llama el contubernio de Díaz con la empresa norteamericana, que es una revista que se llama The American Magazine, de William Randolph Hearst, que igual lo defendía a capa y espada, y fue, fue un lamebotas. Y la que sigue, por favor. Y aquí en los socios norteamericanos de Díaz, en el capítulo 14, vemos ya como una entrevista que le hace a un hombre de color, y nos va explicando de cómo los van reclutando, que les prometen cosas, como 7 pesos con 50 centavos, y no, solo son 50 centavos a la semana, y luego con los gastos que le daban, luego no ganaba nada. Y sería todo de mi parte. Bueno, en el capítulo 15, a grandes rasgos, nos cuenta cómo el gobierno de Estados Unidos apoyaba mucho al gobierno de Díaz, incluyendo, perseguir a todos sus enemigos. Se dice que la manera de atacarlos, los principales pretextos eran bajo las acusaciones de homicidio y robo, otro era deportándolos al Departamento de Migración bajo los cargos de inmigrantes indeseables, y el más descarado era secuestrándolos y entregándolos en el otro lado de la frontera. Nos cuenta también la historia de Ricardo Flores Magón,
que pues bueno, si no hubiese sido porque el gobierno de México los estuvo amenazando y los estuvieron atacando, él y su equipo no se hubiesen movido a Estados Unidos para seguir trabajando en su periódico. Incluso pues fueron perseguidos ahí en Estados Unidos, lo que obligó a Ricardo Flores Magón y a todo su equipo a moverse hacia Canadá. Hicieron un llamado a las armas para el 20 de junio, me parece, de 1907. Y pues se quedaron de ver un día antes en El Paso, en Texas, pero pues como se mencionó anteriormente, esto fue, no se pudo llevar a cabo debido a que había espías dentro de los mismos integrantes del equipo de Ricardo Flores Magón. La siguiente, por favor. La personalidad de Porfirio Díaz es el capítulo 16. Este nos habla sobre la personalidad del dictador, en donde nos cuentan que era una persona que podía fingir fácilmente sus sentimientos. Incluso se habla de la hipocresía que tuvo al poner a Benito Juárez como estandarte de su gobierno, ya que pues él fue uno de los que se levantó en armas contra el gobernante para quitarlo del poder. Incluso nos habla un poco de su relación con su esposa, que a pesar de que él sabía que era que ella no sentía nada por él, pues se casó y así aprovechó para matar 3 pájaros de un tiro, ya que su esposa era hijada de Lerdo de Tejada. Entonces, al casarse con ella, se volvía, bueno, calmaba a sus enemigos por parte de Lerdo de Tejada, tenía una relación más fuerte con la iglesia y tenía una relación más estable con el gobierno debido a que el papá de su esposa tenía un vínculo muy fuerte con estos. La siguiente, por favor. Y bueno, en el capítulo 17 nos habla sobre el pueblo mexicano y cómo básicamente los Estados Unidos lo ven como mano de obra barata, pero que, y pues muchos lo juzgan porque es como de, es mano de obra barata, barata igual como la basura, porque básicamente no es muy, muy duradera o muy estable. Pero el autor hace una ligera reflexión y, bueno, también comentan que Porfirio Díaz en sí no está llevando a ningún lado al país, ya que a nivel progreso están muy atrasados, a nivel gobierno es un gobierno muy anticuado y pues básicamente el país está estancado y no va ni para atrás ni para adelante, incluso no hay nada de progreso. Al final el autor nos hace una pequeña reflexión en donde dice que pues Estados Unidos está muy avanzado debido a que ellos no tuvieron a España detrás de, bueno, gobernándolos por más de 300 años, no tuvieron a la iglesia también como que reprimiendo ciertas cosas y ahorcándolos de manera de que pues estuvieran muy influenciados por sus ideas y no tuvieron a un general disfrazado de presidente que hacía que el pueblo se estancara y que nada más hubiese riqueza para unos cuantos. Y bueno, nuestra conclusión con respecto al libro es que a más de 112 años de la salida de Porfirio Díaz del poder y a más de 100 años del fin de la revolución, nos podemos preguntar para qué se hizo la revolución. Este libro nos hizo reflexionar sobre muchas cosas que ocurrieron hace 112 años, pero que incluso a nivel seguridad, olas de violencia, corrupción, se siguen dando actualmente en el país. A lo mejor ya no con la misma intensidad que se veía hace 100 años, pero se sigue viendo de alguna manera. Que nos hace esa pregunta, ¿para qué se hizo la revolución? ¿Cuál fue el objetivo de esta? Si a fin de cuentas estamos igual. Les vamos a, bueno, no sé si nos dé chance de presentarles una pequeña reflexión de Ricardo Flores Magón, en donde habla sobre esto y cómo, bueno, en cuanto terminó la revolución, cómo se vivió la situación del pueblo después del movimiento armado y cómo todos los líderes del movimiento lograron sus objetivos, pero a fin de cuentas el pueblo fue el que terminó en confusión y terminó igual a como empezamos. O sea, no vieron un cambio en esta relación. No sé si nos dé permiso de mostrarles el video, dura 2 minutitos.